Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su programa 100% confiable, que no quede duda al respecto, que se transmite a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com. También en edenex.es, la radio del misterio, en Misterio Infinito Perú en YouTube, que si es que usted no está suscrito aún, lo insto, le sugiero que pueda formar parte de la familia, no tiene ningún costo y además también hay contenido, muy aparte de los programas que salen en la radio, que quizá les pueda resultar interesante, simpático, lo pueden comentar, lo pueden compartir. Hay contenido también de viajes, de muchas cosas, lo mismo que en el programa radial transitamos no solamente por los misterios clásicos, ¿no? Que bien puede decir, misterios al anochecer, y en su logo tiene un platillo volante con dos ojos. No, esto no es solamente ufología. Aquí hablamos de espiritualidad, de también asuntos que tienen que ver con la actualidad, con la reflexión, en general, mucho más allá de los misterios clásicos, además de los propios misterios clásicos también. Y es más, el programa de hoy va a ir por esos otros senderos, por esos otros caminos. Yo soy Fernando Chapi Martínez. Y no se me olvide también, claro, saludar a los que nos escuchan en Radio Los Andes 99.5 en Lima Sur y su correspondiente página web. Y también últimamente estamos subiendo algunos programas cada vez más a Reflexiones y Misterios con Fernando, eso es en Spotify. Y también volví a encontrar, como dije también en un programa, la contraseña de el iVoox, es Misterios al Anochecer _radio podcast, así que por ahí también se va a estar subiendo, porque yo sé que la comunidad del misterio está más en iVoox que en Spotify, por lo general, así que sobre todo los que son de España, hostias tíos, ¿no? Bueno, en primer lugar, antes de saludar a nuestro invitado, ya no es invitado, él es parte del programa. ¿Qué decir? Invitado es alguien casual que viene una vez cada 6 meses, ¿no? O alguien que, no, en fin, ¿no? Pero no, pero antes de presentarlo, y para los que estén en video, ¿no? Ustedes saben que esta cámara es pues 4K, 16K, 20K, ¿no? O sea, me ven, pero todo, o sea, obviamente lo estoy diciendo irónicamente, ¿no? Pero igual para los que puedan ver, si es que el filtro de Zoom no me trolea, ay, carajo. Eso va a salir en Misterio Infinito Perú. Pero no hay misterios al anochecer. Ya, ahora, para que vean que hay cositas exclusivas que solo están en el canal de YouTube, ¿no? Ya, bueno, lo que tengo acá es esta revista. Yo sé que así bien se puede ver, ¿no? Un poquito. Eso que ustedes encuentran cuando van a distintas librerías de segunda mano, a galerías donde se ofertan a precio módico, cosas que eran muy valoradas en otros tiempos, que era en la actualidad de esos tiempos, ¿no? Y me encanta comprar libros y revistas, ¿no? Por más que hay gente, la generación PDF, ¿no? Que cree que todo es virtual, así, que caiga nada más la siguiente tormenta solar, ya los quiero ver sin internet ahí penando en vida, ¿no? Esta revista Life en español, porque si fuera en inglés no entendería nada, obviamente. Es un número doble especial de 1965 y en su carátula tiene al clásico astronauta, ¿no? El clásico astronauta flotando en el espacio, ingrávido él, y corresponde, si bien es un número doble especial dedicado a ese año, al 10 de enero del 66, es decir, fue el primer número de ese año, y en plena carátula nos dice como título El paseo por el espacio, y en ese momento costaba 10 soles aquí en Perú. Sabemos que 10 soles pues del año 66, actualmente no sé cuánto sería, pero debe ser una cifra bastante elevada, casi prohibitiva para muchos.
y nos muestra unas imágenes bien interesantes, full HD para la época, ¿no? De la luna, ¿no? Por ahí este filtro me está troleando, pero no importa, ya. La cosa es que, eh, como es radio, no importa porque igual ya les tengo que describir las cosas. Eh, el invitado está que se mata de risa mientras se fuma su pucho de la tienda del tío Lucho, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá, nos dice, no es la luna, Dios mío, ¿sí? Dice, esta es una vista de Marte tomada por el Mariner 4, nos muestra una región de aspecto lunar, por eso me confundí, por los cráteres, y cada de cráteres, cual rostro con acné, ¿no? El arco brillante de la derecha es el borde de un cráter de 120 kilómetros de diámetro. Tralalín, tralalán, dice muchas cosas, pero eso es para que vean ustedes que yo los insto, ¿no? Cual mamá dando lecciones, a que si encuentran este tipo de joyitas, procedan a comprarlas, ¿no? Habla también de cuestiones de la política de ese entonces, en fin, ¿no? Y por supuesto habla, como es el año 65 al que está dedicado, y esto fue editado en enero del 66, todavía no hablan del hombre llegando a la luna. Hablan en todo caso de lo que se conseguía por la vía de las imágenes de los telescopios, que tampoco había telescopios espaciales en esa época, ni mucho menos estaciones como puede ser actualmente la ISS u otras, ¿no? Simplemente el ser humano observaba, como mucho desde la órbita de la Luna, porque todavía no habían alunizado, y mucho más seguro que si no los troleaba alguna nube desde tierra firme, ¿no? Entonces eran otros tiempos, no ha pasado ni siquiera un siglo y miren ya, actualmente se habla hasta de otras dimensiones o hasta de irse o pasear por Alfa Centauro si encuentran la manera de propulsarse y llegar allá, ¿no? Así que qué hermoso encontrar este especial. Si algún día tengo hijos, se los voy a legar, les voy a decir, pobres de ustedes los desheredo, si osan no conservar casi en una urna este especial sobre, y te habla de las misiones rusas, Yuri Gagarin y todo eso, ¿no? De los primeros seres humanos que se aventuraron valientemente, o porque los obligó su país, lo que sea, más allá de la atmósfera protectora, arropadora de la Tierra. Y también por acá tengo otra revista para los que están en radio, o si es que nos trolea el filtro del Zoom, ¿no? Igual para los que estén también en YouTube, este, les describo más que mostrar, ¿no? Bueno, a ver, bien, no me troleó el filtro del Zoom. Esta revista, ¿no? Hechos mundiales, grandes reportajes a la historia universal, que lleva por título parapsicología, ¿no? Ese término que es el terror de todo psicólogo, porque él dice, oye, yo he estudiado mi carrera científica no para estar hablando de Ouija, de mesas parlantes, de mediums, ni de fantasmas, salvo que estemos hablando de un cuadro clínico, ¿no? De gente que tiene una condición que obviamente tenemos que obrar en favor de la recuperación de su bienestar, ¿no? De su normalidad, dirían ahora, aunque ahora eso de hablar de lo normal está muy políticamente incorrecto porque dicen, en esta época relativismo, ¿no? Es lo normal no existe, todo es un gran espectro. Bueno, yo les digo que se vayan a la santiguación en la iglesia porque esos relativismos no van conmigo. Muy bien, la historia alucinante de una ciencia que trata de encontrar explicación a fenómenos que están más allá de la comprensión humana es lo que nos dice, y es todo un fascículo de hechos mundiales, hablándonos, como ya dije, de todo. Desde los fraudes hasta lo presuntamente real, gente que bota ectoplasma por la boca, por las fosas nasales y todo. Y tú dices, ay, Dios mío, le cayó mal el tallarín. No, no es eso. Es que estas personas en esos tiempos de las mesas parlantes y todo, aseguraban que en ciertas condiciones, con luz muy tenue, que conveniente, salían de ellos unas especies de sutiles emanaciones que ellos aseguraban que eran, vamos a decir así, el cuerpo, entre comillas, a medio concretarse de seres fallecidos, de fantasmas, ¿no? Y a esta materia, que en algunos casos llegó a ser cortada y examinada, y era como efectivamente, como si fuera un tejido humano, pero en formación le llamaban el ectoplasma. Dicho sea de paso, ectoplasma también fue una banda muy poco conocida española, ¿no? Que tenía temas como Amor por lo Paranormal, La Astronave del Amor y La Balada del Hombre Sin Planeta, ¿no? Que a veces la pongo en Misterios al Anochecer, y también torturé a uno que otro oyente con eso en Sonidos del Anochecer, que decía, ¿qué estás poniendo eso? Y que, bueno, no, son temas buenazos, buenazos, claro que sí.
el tema de la metapsíquica, apertura científica hacia lo desconocido, los medium, agentes del más allá. Acá, por ejemplo, para los que estén en radio o para los... Ay, qué bonito es cuando no me trolea el filtro del Zoom, ¿no? Es esas personas que aseguraban levitar, volar, ¿no? Como también se ha dado entre muchos santos. Entonces ahí uno dice, ¿cuál es la diferencia entre el arrobamiento místico de un santo con todas sus características y lo que logra un medium? ¿Será la misma fuerza la que está detrás, fuerzas de la mente, aún no manejados por el común de los mortales, o quizá entidades espirituales o semi-espirituales que de cuando en cuando pues hacen cositas, ¿no? Bueno, este libro, bueno, esta revista de cuándo es, a ver, de 1970, más moderna que la otra es de 66. Bueno, esto va como parte de mi archivo personal y mientras tanto he estado aquí asistiendo en silencio, pero ahorita va a hablar Masaru Uechi, como digo, él no es un invitado, él es el filósofo de los enigmas, pero más allá de eso, y es parte del programa, cosa que yo le agradezco infinitamente, ya está apareciendo en medios internacionales, apareció en el canal La Gruta del amigo Eduardo Pereira, que tiene su emisora virtual acerca de radio.org, o sea, ya el hombre está trascendiendo fronteras, ¿no? Bienvenido Masaru nuevamente, es tanta la emoción que hasta ha venido mi gata acá a darme un abrazo, los que estén en Misterio Infinito Perú verán, porque así es. ¿Qué tal, Masaru? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa tan, ¿Cómo estamos tan como la vida nuevamente? misma. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo soy el marciano residente del canal, sí lo sé. El alienígeno, no alienígena, alienígeno de acá del programa. A ver, coméntanos, por favor, qué tenemos para hoy o qué quieres opinar de lo que anteriormente he mostrado, ¿no? De estas maneras, estos clips casi históricos de cómo hace menos de un siglo, hace medio siglo, poco más, veíamos estos asuntos, ¿no? Casi, casi como folclore, casi, casi como un asunto de la sección amenidades, de la sección, uy, me sobró una página, ¿con qué la llenamos? ¿Qué opinas, Masado? Pues la verdad es que este tipo de revistas son los culpables de personas como nosotros, me imagino, ¿no? Yo, Exactamente. re- yo Son recuerdo, las generadoras de raros, pero no raros en el sentido que usted, malicioso amigo oyente, se está imaginando, sino raros en el sentido de personas pues, que tienen aficiones que no entran dentro de lo común, que no entran dentro de lo que papá o mamá querría, ¿no? O sea, sino que te gustan pues, los asuntos del misterio, los ovnis, los fantasmas, todo eso, ¿no? sí, yo recuerdo haber leído una revista en la casa de una tía, de uno de mis primos grandes, creo que era OVNIS o algo parecido, que según tengo entendido era la traducción de una revista japonesa que era Los UFOs y el espacio, me parece. Yo creo que es la traducción de esas revistas que en Japón eran muy conocidas, o sea, estaban en boga en esa época. Y me parece haber leído una de las traducciones. Y me atrevo a decir, yo hasta ahora no estoy muy seguro, creo que sí es así, que era la madre de Pedro Noguchi la que traducía esas revistas, las traía de Japón, las traducía y las publicaba por acá. Interesante. Creo que el copyright no era un tema de problema en ese momento, pero, pero ahí realmente tuve el primer contacto en sí del tema ufológico, ¿no? Lo había escuchado, qué sé yo, de lo que se veía en televisión, de los dibujos animados o cosas parecidas, pero en esa revista me di cuenta que era un fenómeno que posiblemente era real, o sea que algo de esto podría ser cierto, y de ser cierto, la aparición de estos objetos no identificados, de la posibilidad de otros seres que viven o que vienen de fuera de la Tierra, me parecía, me parecía una verdad demasiado grande como para tomarla tan poco en serio, ¿no? Ujú. Como lo hacía el resto de personas, ¿no? Y desde ahí se transformó en el tema más importante, yo creo, de esos momentos en los cuales uno se queda pensando y mirando la nada y, Sí. y empieza a reflexionar acerca de lo que somos en el universo, básicamente, ¿no? Es quizá, como dijeron por ahí, el tema más importante de los tiempos modernos, ¿no? Claro. Porque salvo
aquello que siempre le ha interesado a la humanidad, y siempre se ha preguntado sobre la existencia, por ejemplo, de Dios, ¿no? Si nosotros hemos sido creados por una fuente que además vela por nosotros, etcétera, que esta fuente es muy nueva era, así que retiro lo dicho, de este Dios directamente. Ahora sí. Este, pero el segundo tema más importante y quizá muy relacionado al primero es la posibilidad de que tengamos hermanitos cósmicos, ¿no? O primos, como diría el libro de JJ Benítez, mis primos, ¿no? A propósito, un saludo para mi prima, de repente está viendo el video. Eh, sí, justamente que seamos parte de una gran familia cósmica. Entonces, es el primero o segundo tema más importante para la humanidad. Y aunque solo sea una posibilidad, pues no hay que tomarla a broma, porque si fuera real, nos cambiaría la vida. Si trates de encerrarte en tu cuarto a ver tele, no vas a estar tranquilo nunca más si es que la ciencia, o la ciencia no, pero se confirma por evidente el hecho de que no somos los únicos en el cosmos. Así que no es, no es nada, digamos, para dejarlo en la sección amenidades, como dije. Y justamente, y en consonancia con lo que has estado contando, entre lo que ha cambiado desde los 60, 70 hasta ahora en cuanto a lo que se barajaba como posibilidades de lo que pueda explicar los sucesos del mundo del misterio, es el asunto de si la conciencia es no local. Y tú me previniste, antes de iniciar este programa, me dijiste, estamos grabando esto como a la 1 de la mañana. Es recomendable sumergirse en esas gélidas aguas, en esos mares más profundos que la fosa de las Marianas, a estas horas. ¿Dejará dormir hablar de estos temas? Por favor, ¿cómo es eso de que la conciencia no es local? La ¿Cómo es mejor esto? manera de explicarlo, yo creo que es como haciéndole un símil con algo que manejamos todos los días, que es el Internet. El ejemplo que siempre he colocado, ya lo he repetido alguna vez contigo, pero para las personas que están escuchando por primera vez, creo que vale la pena repetirlo. Sí. Imagínense que se compran 100 portátiles nuevas para su trabajo. Se las reparte a todos los departamentos de su trabajo, y va a llegar uno para el diseñador gráfico, va a llegar otro para el contador, va a llegar otro para la gente de recursos humanos, va a llegar otro para los vendedores, para las diferentes oficinas de la empresa. Cada uno va a hacer su labor, una labor diferente en ese portátil. Todas esas portátiles, esos laptops son iguales, ¿no? El hardware es el mismo, el software que está instalado es el mismo, son las mismas máquinas, son del mismo proveedor. Entonces, cuando empieza a trabajarse con estas máquinas, cada uno empieza a hacer las cosas que tienen que ver con sus labores diarias. Por ejemplo, abrir un Excel y colocar el presupuesto, o si no, las entradas y las salidas en los libros de contabilidad, o si no, los diseños de los logos de la empresa o de las publicaciones internas. Recursos humanos quizás va a poner la base de datos de la empresa. Cada uno va a darle un uso distinto, ¿no? Y va a estar el que se rasca ahí la panza y se pone a ver YouTube en el trabajo, y bueno, los usos que vengan. Al final pasan 5 años de vida útil de esa portátil y ya se necesita cambiar a una nueva. Y estas portátiles se recuperan, y estas que eran idénticas en un inicio, pues ya no lo son, por el hecho de que el uso que se le ha dado ha hecho que el contenido sea totalmente diferente, ¿no? Entonces no hay una diferencia tal vez en hardware, no hay una diferencia en software, a menos que se hayan aplicado otros más y se hayan instalado otras cosas nuevas, pero sin embargo la información es lo que realmente es importante, ¿no? Esta información, pues, en lo que se ha ido trabajando, pues, se ha ido subiendo a la nube a través del Internet. Y mucha información también se ha tenido que rescatar del Internet para poder hacer los trabajos diferentes, ¿no? Tal vez nosotros somos como estas portátiles, básicamente. Venimos, sí, con un hardware que es nuestro cuerpo, venimos con un software, básicamente, que es, pues, la manera en que va a funcionar el cerebro en sí, ¿ok? La programación que podemos tener nosotros dentro en sí. Me atrevo a decir quizás lo que está escrito en el ADN, quién sabe, pero básicamente la experiencia que nosotros tenemos, la interacción que tenemos con el mundo exterior, con las otras personas, todo eso queda registrado.
Nosotros consideramos que esa parte pensante es la conciencia realmente, pero quizás solamente es el resultado del procesamiento de la información. Realmente la conciencia no está aquí adentro, sino que acá solamente está la experiencia o la manera en que nosotros representamos la experiencia de interactuar con las cosas alrededor nuestro, con nuestra realidad en sí. Meramente información, ¿ok? Y que realmente la conciencia está por fuera, que es el equivalente a este Internet, que es el del cual nosotros nos conectamos. Todos nos conectamos a este Internet, ¿no? Y de la misma manera en que la información no se pierde, también se puede guardar en la nube y hay información que se puede rescatar de este Internet en sí, ¿no? Entonces la conciencia no local vendría a ser, pues, digamos, algunos lo llaman como supraconciencia, por ejemplo, o podríamos llamarlo como una conciencia total, una conciencia compartida, quizás lo que hablaba Jung en algún momento también, ¿no? El consciente colectivo. Tal vez haya muchas maneras de poder llamarlo, pero sin embargo, desde varios puntos de vista, desde el psicológico, desde el informático, desde el médico a través de Manuel Sanz, que siempre comentamos con las experiencias de la CCM, o si no de la parte espiritual, todos nos referimos de diferentes maneras a un único fenómeno, el fenómeno de esto que nos conecta a todos, ¿no? Una conciencia no local, una conciencia fuera de nosotros, ¿no? No localizada aquí, sino por fuera, y que nos interconecta no solamente a nosotros, que somos los únicos que conocemos como seres pensantes, sino que a través de esta conciencia están conectados otros seres que también son pensantes, pero tal vez no están ni en este espacio físico, en esta realidad, o quizás en otros mundos lejos de aquí. Pero sin embargo, todos estamos conectados y nos alimentamos de lo mismo. Básicamente ese sería el mejor resumen que podría dar acerca de la conciencia no local. Ahora, Así es. Y por ejemplo, ¿cómo es que salta este tema a la divulgación? ¿Cómo es que salta este tema a la discusión dentro de las esferas, no digamos del mundo del misterio, sino de aquellos que se interesan por ver otras posibilidades respecto, ya ni siquiera digamos a la conformación de la psique humana, sino cuestiones que ahorita les voy a decir? Bueno, ¿de dónde viene esto? Por ejemplo, evidencias o por lo menos indicios de que la conciencia podría no ser local, o sea, no estar localizada, digamos, no se nos quiere decir que es un subproducto de la actividad cerebral, ¿no? O sea, que está dentro de y que es parte de, es una consecuencia de la química cerebral y todo esto, y que fallecemos y eso desaparece porque el cerebro cesa para siempre, ¿no? Por ejemplo, el asunto de las experiencias cercanas a la muerte, o por sus siglas SM, donde miles de seres humanos, quizá millones, porque algunos, pues, o muchísimos serán los casos que no salen a la luz, porque es parte de la intimidad de cada uno, y es algo que no siempre se procesa, pues, por los demás cuando lo cuentas de una buena manera. Entonces, no lo cuentan, pero hay una experiencia tip, ¿no? Una persona que se declara su fallecimiento, pero finalmente vuelve a la vida. Pero no es que haya habido, digamos, una desconexión de su conciencia, no es que de pronto recuerda cuando murió y punto, y cuando le reviven esos siguientes recuerdos, no, sino que afirma que ha visto todo lo que hacían los médicos, las enfermeras, en general el personal de salud, incluso datos muy específicos que no tenía manera de saberlos, sino es que efectivamente los ha estado viendo respecto a las técnicas de resucitación que empleaban y todo eso, elementos de la vestimenta, etcétera, etcétera. Y él afirma, estas personas afirman que lo han visto porque notan que salen de su cuerpo, que están flotando por encima, que ven su cuerpo tendido en la camilla o en la cama, ven lo que hacen. Ellos tienen una intensa sensación de paz, en algunos casos incluso el famoso túnel, ¿no? O una especie de túnel hacia otra realidad que se abre, y también, por ejemplo, que ahí vislumbran a parientes fallecidos, algunas mascotas fallecidas, o en general una presencia que alguien podría calificar incluso de divina, ¿no? Pero que en ese momento se le informa, o esta persona elige libremente, que todavía tiene algo que hacer en el mundo de los mortales, en este valle de lágrimas, como diría aquella oración, ¿no? Y todavía se tiene que quedar un poquito más y regresa para contarlo. Eso es grandes rasgos, grosso modo y con algún error, una SM típica.
Hay otro tipo de fenómenos también como los viajes astrales, etcétera, etcétera, que también nos hacen entender que hay algo que sale de nosotros. Puedes llamarlo alma, espíritu, como tú quieras, pero incluye a tu conciencia, o quizá es tu conciencia, porque tú eres plenamente, o sea, eh, consciente, aunque suene redundante, ¿no? De todo lo que haces, adquieres información que no tenías manera de saber si no es que efectivamente has pasado por eso. Entonces, cuando uno le explota la cabeza porque dices, entro en el pensamiento mecanicista, que más allá de lo físico, todo lo demás no existe, que hasta ahora impera, aunque eso está cambiando, felizmente, esto no puede ser real. Y sin embargo, hay especialistas de talla mundial que lo están ya no proponiendo, investigando y obteniendo ni siquiera indicios, sino directamente quizá pruebas. Bueno, Masaru, por favor, coméntanos sobre este aspecto tan Tú importante. mencionas, tú mencionas, por ejemplo, que es la concepción moderna realmente, que lo que nosotros consideramos conciencia es el resultado de cómo es que el cerebro funciona, cómo interpreta la realidad. Básicamente, son procesos que hace pues justamente la parte cognitiva de nuestra biología, el cerebro básicamente, y que eso es la conciencia. La conciencia es el producto justamente de estos procedimientos a través del cerebro, ¿no? Pero sin embargo, hay pruebas y hay experiencias que aparentemente dicen lo contrario, y tú bien lo has dicho, ¿no? El hecho de que las personas que experimentan estas CCM, estas experiencias cercanas a la muerte, eh, pueden, pueden, en el momento en que ellos están clínicamente muertos, en que la línea de la onda cerebral está en plano, que el corazón también está en plano, en ese momento, pues salen del cuerpo, pueden ver el quirófano, pueden ver a los médicos, pueden ver detalles tan interesantes como algo escondido en un sitio que no se puede ver desde la posición donde la persona está en la camilla, donde la están atendiendo en este momento, lo que está sucediendo en la calle muchas veces, ¿no? Entonces, se puede ver primeramente que digamos, por ejemplo, esencia de la persona al momento de salir, está conservando recuerdos, está conservando sentimientos, está conservando su personalidad en sí, ¿no? Pero sin embargo, la experiencia sensorial está amplificada, de tal manera en que ya no está limitada por los ojos, no está limitada, no está pensando a través de su cerebro, no está viendo a través de sus ojos, no está oyendo a través de sus oídos porque están muertos en este momento clínicamente. Y al momento de salir, esta conciencia pareciese entender todo, ¿no? Y hay este sentimiento de estar conectado con el todo, no solamente con las personas, sino con las cosas, con la naturaleza, con la creación en sí, ¿no? Pareciera que esta conciencia a la cual se entra, o por lo menos la conciencia real, al momento de salir nuestra esencia, estamos experimentando lo que realmente es la conciencia real. Pero esta conciencia real no es una conciencia individual, sino que es una conciencia que se interconecta con otras conciencias haciendo un todo, si podríamos hablarlo de las personas que de alguna u otra manera, ya esto es experiencia mediúnica, esto ya es experiencia extrasensorial de estas personas que tienen estas habilidades de sentir y percibir cosas ya paranormales en sí. Por ejemplo, lo que podríamos llamar como los archivos akáshicos, por ejemplo. Oye, me has leído, y nunca mejor dicho, con el tema es como que hubieras leído en la mente, porque eso es lo que yo iba a mencionar, ¿no? Cuando tú has mencionado también, valga la redundancia, estoy muy redundante porque son las 1 de la mañana, amigos, ¿no? Entonces, mi conciencia está a punto de volverse no local, porque ahorita voy a empezar, no sé, quedarme dormido, en fin, No, pero pero en voy a ese entrar al filo mundo de lo onírico, onírico, pero no, o sea, exactamente. a lo que me refiero es que justamente ese es otro de los temas, ¿no? Que tantas culturas lo han llamado de diferentes maneras, a nosotros por el asunto Nueva Era y el orientalismo nos suena más registros akáshicos, pero efectivamente, ¿no? Esas personas que aseguran en algún momento haber contactado con una especie de, entre comillas, biblioteca cósmica, no en el sentido de que vas a entrar a un sitio y como cuando vas a cierto convento, no sé, la biblioteca de Hogwarts, algo, y ves un montón de libros, no, sino un archivo como si fuera el disco duro, pero imposible de malograrse del universo, y que sencillamente tú accedes a una información que está ahí. O sea que en pocas palabras, eso de que nada se crea ni se destruye, sino solo se transforma, no solo es para la materia y para la energía, sino en general para absolutamente todo lo que ocurre, ¿no?
O sea, nada desaparece. Por eso mismo, amigo y amiga, cuida bien lo que estás haciendo, porque ya sea que sea un acto noble, o sea una maldad, o sea alguna cosa muy pillina, todo eso queda en un formidable registro. Es como tu legajo, ¿no? En el caso de los trabajos, ¿no? Que tú cometes alguna cosa, etcétera, todo va legajo y ahí va a estar. Entonces cuida bien tu legajo de vida en este aspecto, ¿no? Porque Ujú. todo va a ir ahí y puede haber un momento en el que alguien que tenga un acceso así cuando ya ahí se entera y dice una información que tú no quisieras que sepa, ¿no? O sea, todo queda, amigos, nada desaparece. Pero para Y quitarle justo, esta parte de misticismo que tiene justamente, por ejemplo, el tema de los archivos akáshicos y todo esto, tal vez hay una explicación científica que tiene que ver con la realidad en sí, ¿no? Nuestra realidad, esto también lo hemos comentado varias veces aquí, es una realidad que consideramos como tridimensional cuando realmente no lo es. Consideramos que este mundo es alto, ancho, largo. Cuando digo dimensión, estoy hablando de algo que se puede dimensionar, algo que se puede medir. Por lo tanto, yo puedo medir el volumen de un objeto y puedo medir su tamaño y puedo verificar todas estas cosas a través de justamente que todo, pues, ocupa un lugar en el espacio-tiempo, básicamente alto, largo, ancho, es un objeto tridimensional, pero nunca consideramos que eso está colocado dentro del espacio, o sea, está en un lugar. Pero la física moderna habla acerca de que el espacio y el tiempo están totalmente ligados. Es el espacio-tiempo donde está este objeto. O sea, que esto sabes básicamente lo que, este objeto está... sabes, Sí, sabes, disculpa, sabes, antes que se vaya la idea, esto es lo que me hace recordar un caso que escuché por ahí una entrevista a una persona que había tenido una SM justamente, y entre las cosas que describía es que de una forma que no puede pues plenamente trasladar hasta nuestro mundo tridimensional, o en realidad serían cuatro dimensiones si consideramos el tiempo, ¿no? Pero es otro tema, es que él siente que ya no era solamente que pudiera observar hacia adelante suyo, sino que tenía una visión en 360 grados. O sea, él podía ver hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, algo que no puedes ni siquiera explicarlo. O sea, no puedes hacerte una idea de eso. ¿Cómo podría ser que estés viendo hacia todos lados a la vez? Pero él afirma que en ese estado especial sí podía, ¿no? O sea, y esto es como que me hace recordar eso. No aplican ahí las dimensiones pues físicas que nosotros comúnmente pues es lo que podemos entender. exacto, ¿no? Sí, es como ser parte del todo, básicamente, ¿no? Ujú. Ahora, como lo que te comentaba, si hay un objeto que está colocado en el espacio-tiempo, y hay que considerar que el espacio y el tiempo básicamente son lo mismo, es espacio-tiempo en sí. Ese objeto no solamente está aquí, sino que ese objeto también está ahora, ¿no? Entonces, para poder existir, para que haya algo dentro de nuestra existencia, en nuestra realidad, no solamente tiene que ser algo medible, sino también que tiene que estar aquí y ahora. Pero si esto pasase a un lugar donde el tiempo y el espacio no funcionase de la misma manera, y yo quitase el factor tiempo y por lo tanto quito el factor espacio, espacio-tiempo, entonces todas las cosas estarían aquí y ahora sucediendo de manera simultánea, estando de manera simultánea. Esta es la mejor manera de escribir en los archivos akáshicos. Es un lugar donde todo está y por lo tanto tú puedes consultar y puedes ver todas estas cosas. Por lo tanto, este no es un lugar místico quizás, sino que es solamente una parte de fuera de nuestra realidad o tal vez imbuida en la realidad a la cual no tenemos nosotros acceso, donde el tiempo no funciona igual, el espacio-tiempo no funciona de la misma manera, ¿no? Y esto concuerda muchas veces con justamente con las experiencias, no solamente de SM, sino también las experiencias que tienen los mediums o que tienen las personas que tienen, que en una profunda meditación pueden acceder a cierta información, ¿no? Ahora, este fenómeno de poder conectarnos, incluso no solamente al momento de salir del hardware nuestro y entrar al internet, por decirlo así, sino también aparentemente pareciera que hay personas que pueden conectarse y justamente obtienen esta información, ¿no? Está muy de moda uno de los temas que tocamos la vez pasada, el tema del manga de Ryo Tatsuki, ¿no? Watashi ga Mita Mirai, el libro, el manga que es ¿cómo se llama? El futuro que vi, donde ella pues puede ver eventos que van a suceder, ¿no? Entonces la pregunta es si es que en el estado onírico, al momento de dormir,
tal vez también le pasa a las personas que dicen que tienen estos viajes astrales, llegan a este espacio donde el tiempo no funciona igual y pueden obtener pueden traer de vuelta esta información, ¿no? Entonces, quizás tenga que ver mucho con ese aspecto. Ojo, que también tiene que ver con, por ejemplo, las experiencias en las cuales las personas que son abducidas retornan y dicen que no pueden, se les desfasa el tiempo, no saben cuánto tiempo les ha pasado, ¿no? Para ellos puede ser una experiencia que puedan sentir que sean horas y realmente fue un secuestro muy corto o viceversa, ¿no? Entonces, hay un punto en el cual todos estos fenómenos paranormales, ufológicos, místicos, espirituales, tienen un trasfondo en común y creo que ese trasfondo en común es justamente esta conciencia no local, el pasar hacia esta conciencia no local o conectarse a esta conciencia no local. Tal vez lo que realmente sucede es que la conciencia no local se conecta a todos estos fenómenos en sí. Ujú. Entonces, la reflexión que estábamos haciendo justamente en el programa anterior, justo al finalizar, hablábamos acerca de cuáles serían las consecuencias de poder entrar a esta conciencia no local. Quizás este despertar que todo el mundo está esperando es básicamente el poder tener esta conexión directa a la conciencia no local y hay personas que ya están logrando hacerlo. Esto sería muy posible, pero la pregunta es, ¿cuál sería la consecuencia de nuestra sociedad en nuestro estado actual de evolución espiritual o mental o de conocimiento o el tipo de evolución que podamos tener, el siguiente paso para crecer como humanidad y llegar a tener este contacto, este despertar que tanto ansiamos, ¿no? Pues sería que yo podría saber quizás todo lo que tú sepas y tú puedas saber todo lo que yo sé acerca de mí mismo y acerca de los demás en sí, ¿no? Por lo tanto, no podría mentir nunca más. No habría manera de que algo quedase oculto. Ojo que también cuando se habla en el Apocalipsis acerca del tiempo del fin, dice que ya no habrá más cosas ocultas. Es más, la palabra Apocalipsis significa revelación. Y quizás esta revelación básicamente es el correr el velo, justamente, el revelar el todo en sí, el entrar a esta nueva etapa o a este nuevo estado de conciencia en sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros accediésemos a esta conciencia no local? ¿Qué pasaría si es que llegamos a este gran despertar que todo el mundo de una u otra manera está buscando, ¿no? Eh, pues nos conoceríamos tal cual somos, simplemente no habría una manera de poder ocultar mis intenciones quizás, o ocultar quizás las emociones en sí, los sentimientos que puedan haber, y estaríamos pues desnudos delante de uno del otro, ¿no? Y la pregunta es si es que estamos en una situación que estemos preparados, ¿no? Si hemos quizás como personas, como sociedad, hayamos podido evolucionar, madurar, crecer, llegar a este punto en el cual podríamos mostrarnos a la otra persona tal cual somos y la otra persona también y poder aceptarnos. O sea, ¿cuál sería el impacto social? ¿Cuál sería el impacto como familia misma, como pareja? Si es que, por ejemplo, al acceder a la conciencia no local, todos pudiésemos llegar vernos tal cual somos, ¿no? En las experiencias de las CCM, cuando una persona llega a este lugar y describe que siente que es uno con el todo y que en verdad todos estamos así conectados, ese sentimiento eufórico que tienen, ¿no? Se ve reforzado con que cuando se presentan o cuando se encuentran con estos seres superiores que aparecen en este tipo de encuentros de SM, no sienten algún tipo de juicio de parte de ellos, ¿no? Si es que pasase lo contrario, si alguien arrugase la nariz solamente por saber qué cosas son las cosas que escondes, los pensamientos secretos que has tenido, que no has querido decirle a esas personas, o las pasiones que puedas tener, entonces definitivamente uno se sentiría cohibido, ¿no? Y la diferencia es que con estas entidades pareciera que hubiese una aceptación, y aunque incluso hay escenas de juicio, de todas maneras, y uno siente realmente mal todas las cosas que hizo en su vida cuando, cuando cuando hizo cosas que después son dignas de arrepentirse, igual no hay una especie de juicio, por lo menos no hay una descripción de juicio acerca de esto, sino más bien de reflexión, ¿no?
y hay un gran grado de aceptación con respecto a esta entidad, ¿no? Pero sin embargo, la pregunta es si eso pasaría entre nosotros. Yo creo que definitivamente no, ¿no? Entonces, tal vez lo que suceda es que para poder llegar a este despertar tenemos que empezar a crecer desde este mundo, desde esta realidad. Y una vez que estemos maduros, quizás suceda esta conexión y quizás cuando nos encontremos con estos seres, llámalos espirituales, llámalos ángeles, llámalos Dios, llámalo como quieras en sí, o quizás los hermanos mayores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si quizás este encuentro realmente tiene que ver con la manera en que nos vamos a unir a una gran comunidad donde otros seres celestiales, espaciales o lo que venga, ¿no? Nos conectemos con ellos y ahí se va a ver el grado de madurez que vamos a tener con respecto a ellos, ¿no? Ahora, esto sería así, ¿no? Si fuese así, sería pues una conexión de total empatía, como muchas veces se describen encuentros con pleiadianos, con nórdicos, con lo clásico, ¿verdad? ¿No? Entonces, sería una emoción de completa empatía, la que recibes y la que das también, ¿no? Pero te das cuenta que no estamos en ese punto, ¿no? Ujú. Ahora, si fuese lo contrario, si fuese que despertásemos en un momento en el cual no estamos preparados, la pregunta no será que empezaríamos nosotros a ocultar algunas cosas a pesar de estar interconectados, incluyendo las emociones, incluyendo estas reacciones y justo como un mecanismo de protección, nosotros nos encerrásemos en nosotros mismos tal vez dentro de esta situación de conexión total, pues esa situación de mismo sería imposible. No habría manera de poder encerrarme, ensimismarme, pero tal vez el tema de capar emociones sí sea una opción en la cual pues no, sería como una especie de mecanismo de seguridad que pondríamos justamente para no afectarnos en sí. Y si esto fuese de esta manera y algunas civilizaciones hayan adelantado o hayan estado preparados, pero hayan entrado en esta conexión, pues pónganse a pensar que quizás la mayoría de contactos con seres que tenemos, los positivos y negativos, se resumen en esto, ¿no? En seres de gran empatía o seres que realmente se portan de manera fría. O sea, los que más están acostumbrados a esta casuística del tema ufológico, pues ya están entendiendo, pues, por qué hay una separación tan grande tal vez de pleiadianos con grises, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y si nuestra historia fuese esa, ¿no? Si es que quizás hay un interés, el que se ve en este momento de hacer una revelación a marcha forzada en sí, ¿no? Y por el otro lado, personas que investigan esto y han encontrado tal vez un grado espiritual dentro de esto y están buscando evolucionar, despertar, llegar. Y si es que esto se esfuerza, la pregunta es cómo lo tomaría cada uno. Quizás algunos sí aprendan a conectarse de manera empática con el universo, mientras que el resto va a tener que ocultar emociones para poder soportar estar entre otras personas en sí. Y si fuese así y después le damos tiempo a esto y le damos evolucionar con el tiempo a estos dos grupos en sí, pues por ahí no me sorprendería que un lado se transforme en grises y otro lado se transforme en pleiadianos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ujú. Solamente esta reflexión es bastante interesante, ¿no? Por eso el tema de la conciencia no local se funciona de la manera que más o menos estoy presumiendo, o estoy tratando de explicar aquí, pues quizás sea el meollo del asunto, ¿no? O sea, nos preguntamos todos los días, pero ¿por qué no se muestran? Nos preguntamos todos los días, pero ¿por qué no hay un contacto? ¿Por qué es que si aparecen de una vez no dicen que están aquí? ¿Por qué han estado tanto tiempo con nosotros y nunca nos han agredido? ¿Por qué estamos tanto tiempo en contacto con ellos y no hemos recibido un ataque o un intento de conquista? La pregunta es, ¿nos están esperando? ¿Están esperando que nosotros crezcamos? ¿Estamos esperando que nos matemos con un ataque nuclear como estamos temiendo en este mismo momento? Que en este mismo momento se está produciendo un escenario de guerra
a gran escala, pues en Medio Oriente, ¿no? O sea, por ponerles y el miedo es justamente el tema del armamento nuclear y el miedo de entrar a un tercer conflicto, ¿no? A escala mundial. Entonces, la pregunta es, pues, ¿por qué, como lo se hacen mucho los contactados esto, por qué no intervienen, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no intervienen ante un riesgo tan grande como el que está sucediendo, ¿no? Porque solamente hay demostraciones en las cuales, incluso con el tema nuclear, agarran y dicen, te desconecto estas bombas atómicas en este silo nuclear y tú no puedes hacer nada, pero sin embargo no hay algo más decidido, algo más abierto, ¿no? Siempre es una advertencia como para poder entender cuál es quizás el poder que ellos tienen sobre nosotros, pero sin embargo no hay una aplicación de ese poder tampoco. Entonces es una pregunta que a todos los, yo creo que todos los investigadores, todos los divulgadores del tema OVNI, pues nos ronda en la cabeza, ¿no? Y quizás la respuesta también esté dentro de este fenómeno local y nuestro grado de evolución en sí. No sé si es que alguna vez te había dado por reflexionar acerca de esto, pero realmente es un tema interesante, algo que tener en cuenta en verdad. Sí, sí. Justamente lo que había estado, bueno, no enterándome, sino más bien recordando, refrescando la memoria, no mucho rato antes de entrar a grabación, gracias a un podcast que también habla de estos temas, se ponían pues los que llevan adelante el podcast justamente a reflexionar, ¿no? ¿Por qué es que cuando vemos seres de otros mundos, no todos, pero algunos, son sospechosamente parecidos a los seres humanos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que decían? Este, da la impresión que en el caso de los grises fueran lo que se comenta, ¿no? Cuando hacen algo de especulación sobre las cuestiones evolutivas y el futuro, ¿no? ¿Cómo van a ser los seres humanos de acá a varios miles de años o quizás cientos de miles de años? Y entonces pues van a ser personas con la cabeza más grande porque va a aumentar la masa cerebral, a consecuencia del sedentarismo y de tantas cosas, pues la musculatura se va prácticamente a atrofiar en la mayoría de personas, la estatura posiblemente también disminuye, va a haber una serie de asuntos, ¿no? Las mandíbulas se van a poner más débiles porque el alimento ya es enteramente, pues quién sabe, ahora es cocinado, en el futuro quizás sea incluso a nivel de polvos o de pastillas, ¿no? Para optimizar los tiempos, ¿no? En este capitalismo salvaje y enloquecida que no te vamos a dar una hora de almuerzo, así que tomes tu pastilla de esto y produce miércoles, ¿no? Entonces, quién sabe todo lo que puede ocurrir y entonces al final uno va a terminar siendo como esos seres, ¿no? Y vendrían siendo nuestros ultra tatara bisnietos o algo por el estilo, y con el temperamento justamente más frío y todo después de todas las cosas que tendría que pasar la humanidad futuro, ¿no? Las catástrofes de tipo climático, planetario y en general. Y por otro lado decían por qué los pleiadianos, bueno, yo no sé, pleiadianos, a mí me resulta siempre raro eso, ¿no? Porque las Pléyades no son 7 estrellas que estén juntas, sino de acá nos da la impresión que están juntas y que forman parte de una constelación, pero en realidad están, pero bueno, en fin, es el nombre que se les da o que ellos se dan para no sé qué. La cosa es que en cambio ellos los ves como seres humanos, pero como si hubieran seguido otro camino de evolución, ¿no? Que incluso hasta en su físico se les ve, claro, para los cánones, alguien dirá eurocéntricos y todo, bueno, esa vaina progre no viene al caso ahora, ¿no? No para los cánones que tenemos ahora, más bellos, ¿no? Más atractivos, más afables en su trato. Entonces, lo que decían es, ¿y qué tal si estamos ante visitantes del futuro? Pero no necesariamente de un futuro que va a ser así, ¿no? Porque entonces tendría que haber dos líneas, ¿no? Sería como que en realidad el futuro existe como una posibilidad, como una gama, ¿no? De si los seres humanos toman esta vía o esta otra, se genera esta línea y da este resultado, ¿no? Entonces, ¿qué? Vendrían de distintas líneas del tiempo. Unos de una línea donde los seres humanos siguieron siendo unos grandísimos infelices y prácticamente esa maldad para hacer la guerra, esa degeneración a consecuencia de la contaminación y de tantas cosas, acabó dando un ser como los grises, ¿no? Que incluso perdió todo rastro de emocionalidad, mientras que los otros habrían quizá tenido algún tipo de, no quiero decir despertar de conciencia porque suena muy nueva era, pero por ahí va la cosa, ¿no? Y también, digamos que habrían mantenido ciertos rasgos de humanidad incluso a nivel físico y por supuesto actitudinalmente también, ¿no? Porque
son los que te vienen con los mensajes de la respuesta es el amor, ¿no? Que bueno, suena muy básico, pero prefiero que me digan que la respuesta es el amor a que como en el caso de los grises que dicen que secuestran gente y les hacen cosas que mejor ni recordarlas, ¿no? Así que mira, qué Pero, interesante. pero justamente, mira, quiero leerte, ya sé que no viene a esto y tampoco es que, que queramos o que yo quiera por lo menos inducir al tema de la religión y eso, ¿no? Pero sin embargo hay un versículo muy curioso acerca de lo que tú estás diciendo Ujú, y que justamente este mensaje de amor que tiene tanta importancia, ¿no? Justamente el capítulo es en 1 Corintios 13 la prominencia del amor, ¿no? Y ujú. hay un versículo que me parece demasiado llamativo, sobre todo relacionándolo con el tema que estamos hablando, ¿no? Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño y ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Interesante. Finalmente el capítulo termina con, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, pareciera, si estuviésemos hablando acerca de quizás de que esta entrada a pertenecer a quizás a este club de seres evolucionados y que estos seres están esperando que lleguemos a un punto de evolución, básicamente ese momento en que nos graduemos, entre comillas, se parece mucho a este versículo, ¿eh? Porque cuando era niño veía las cosas como niño. Y cuando fui adulto dejé las cosas de niño. Antes veía todas las cosas a través de un espejo oscuro. No podía ver con claridad, ¿no? Pero sin embargo sucede una SM y veo con la claridad más grande. O sea, todas las cosas que eran tontas, oscuras, que no tenían sentido, de repente tienen sentido. Empiezo a darme cuenta de lo bueno, de lo malo, pero con una claridad meridiana realmente, ¿no? Yo no sé si estos estados de conciencia eh, eh, liberan la mente, por decirlo así, pero en algún momento cuando empecé a practicar autohipnosis, por ejemplo, recuerdo que el momento en que sucedió el punto en que llegué a justamente a despertar la mente, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, llegué al momento en que en verdad, clic, sabía que estaba en un estado hipnótico. Había probado durante varias semanas con relajación. Hay un método, hay un proceso que no es muy diferente al que hace ¿cómo se llama? Un hipnoterapeuta, ¿no? Te relaja, tú sigues exactamente el mismo camino, pero eres tú el que está haciendo, pero pues hay que practicarlo un poquitín porque las primeras sesiones te quedas dormido, ¿no? Definitivamente, pero cuando sucede, cuando llega el momento, tú estás plenamente consciente de que tu cuerpo está dormido porque sientes que tu cuerpo ya, eh, estás totalmente suelto, pero tu mente en ese momento, en un clic, está funcionando al 100%. Es una cosa increíble, ¿no? Y las cosas que hiciste en ese mismo día, por ejemplo, ¿no? Porque empiezas como que a recapitular todas las cosas que hiciste, las ves con una claridad total, dándote cuenta qué cosa hiciste mal ese día, cómo pudiste haberlo hecho mejor, cuáles son tus errores, y empecé a hacerme una lista en ese momento acerca de las cosas que había estado haciendo en el día con una claridad meridiana, y, llegó incluso un momento en que como que me reproché o me dije, y esas migrañas que tienes desde el secundario, porque yo he sufrido migrañas desde el secundario, tú sabes que son solamente tensión psicológica nada más. Ya a partir de este momento no vas a tener migrañas. Y dicho y hecho, a partir de esa mañana dejé de tener migrañas, ya han pasado Diablos, han pasado 10 años desde ese día y las migrañas ya no me molestan y la verdad es que me bloqueaban, ¿no? Pero es a partir de esta claridad de mente en un estado alterado de conciencia en el que las cosas las vi claras, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto más claro será, por ejemplo, una persona que vive
una SM y estando al otro lado, está liberado de este recipiente y está interconectado al todo, y así como lo contabas tú, como lo mencionaste al inicio, una persona que sufre una experiencia de SM puede ver todo a 360 grados, una cosa que es increíble, que no hay manera de poder imaginar siquiera la capacidad de poder ver lo que está a mi espalda, adelante, atrás, hacia los costados, poder ver todo alrededor. Pues una conciencia ampliada, ¿no? Una manera ampliada de poder recibir toda esta información, ¿no? Es justamente esto, ¿no? Antes veía a través de un espejo oscuro, pero ahora veo y me conozco y me conocen como o sea, yo voy a conocer a la otra, al resto como me conocen a mí, ¿no? Entonces esto quizás es una muy buena descripción acerca de este despertar o esta evolución quizás que, que quizás sea el corazón y el centro de todo esto que llamamos contactismo, de todo esto que llamamos justamente el ser parte de esta hermandad cósmica quizás que incluso ya han escrito acerca de esto, ¿no? Acerca de la intención de querer hermanarnos y hacernos evolucionar para llegar a este punto, ¿no? Chico Xavier lo comenta, por ejemplo, ¿no? Y hay otros más que experimentando el contactismo, la espiritualidad, el espiritismo, todos estos fenómenos parecen que al parecer son inconexos, pero sin embargo pareciera que tienen este punto en común, que es justamente esta entrada a una conexión plena a esta conciencia no local, ¿no? Entonces, por eso sí creo que es entre los puntos que se nos escapan dentro del estudio de la ufología. Y segundo, también el otro factor, y eso creo te lo dije en la primera entrevista que tuvimos cuando fui a la radio contigo, que el segundo factor que se nos escapa es el factor tiempo, ¿no? Este, porque así como estás hablando acerca de que quizás nosotros podemos ser, o ellos pueden ser la evolución de nosotros en el futuro, que nosotros podríamos convertirnos en grises, y si una persona agarra y busca, qué sé yo, el edificar su cuerpo a través del deporte, la salud, la meditación, hacer que seamos completos, íntegros, terminemos transformándonos en, qué sé yo, los pleiadianos o la gente de Apu, que no necesariamente tienen que ser rubios y nórdicos, sino que son tal vez más como nosotros, pero con un mayor grado de perfección, qué sé yo, quizás lo vemos hacia el futuro, pero la pregunta es, y es la tendencia tal vez más importante en la ufología, de que tal vez nosotros no es que nos vamos a convertir en ellos, sino que somos creación de ellos y por esa es la razón por la cual tenemos tanta semejanza con ellos en sí, sí, las manos, el dedo prensil o tener dos ojos y todas estas cosas que son conscientes con ellos, ¿no? Y que van más allá de la casualidad, porque podemos ver tal vez en el mismo rango de luz, respirar la misma composición de aire, escuchar la misma frecuencia de sonido, son ya demasiadas casualidades, ¿no? Algo hay, me refiero que hay un nexo entre ellos y nosotros y ellos, no sé si hacia adelante en lo que vamos a hacer, o no sé si hacia atrás de donde venimos, ¿no? Por eso este factor del tiempo también es algo que tenemos que considerar dentro de justamente el cómo vamos o cómo podemos entender cuál es el trasfondo real de este fenómeno, ¿no? Así es, efectivamente, son varios factores que tenemos que tener en cuenta. Al final, no sabemos plenamente a qué nos estamos enfrentando cuando se habla sobre todo del asunto del contactismo. Como siempre digo, hay muchos mensajes que a veces se contradicen entre sí, muchos que dicen Sí. ser del planeta más antiguo o el segundo más antiguo, muchos que dicen que 30.000 profetas y personajes históricos notables fueron de su raza, que vinieron de su mundo, pero los otros también dicen pero que Como vinieron de Jesús otro está en mundo. todos los contactos. Jesús Jesús ha está en venido todos de los este planeta, de contactos, este planeta, de este planeta, de este exactamente, planeta, ¿no? ¿no? Entonces, o todo es un gran teatro, que es lo que yo creo, que nos quieren agarrar del hornas, o sencillamente es que estamos entendiendo mal el mensaje, o no sé, o que se trata de Ojo, travesuras de la ojo, mente. sobre esto, Fernando, hay una cosa también que habría que preguntarnos, ¿no? ¿Y si es una prueba de madurez? O sea, me refiero a que vamos a ver cuán maduros son los seres humanos. Voy a Pero contarles acá esta uno historia. se pone, si eso es lo que ocurre, uno se pone a pensar algo.
¿quiénes son ellos para plantearnos pruebas de madurez a nosotros? O sea, no Pues son la Dios, pregunta es, no son no son Dios, definitivamente no son Dios, pero creo que sí un paso más adelante puedan estar. La pregunta es, lo que ellos buscan es saber si tal vez estamos en cierto grado de evolución como para poder recibir la verdad que hasta ahora no sé si esquiva, ¿no? O sea, solamente el de entender el concepto, quizás si la verdad que existe allá afuera es una verdad que no tenemos ni siquiera la capacidad de comprender o de aceptar por ser muy chocante, por ser que vaya muy en contra de nuestras creencias principales, ¿no? Entonces, el empezar a decirnos, mira, lo que pasa es que yo vengo del lugar, el inicio de la creación, y nosotros somos así, y nos cuentan tal vez una fábula, y nosotros agarramos y decimos, ah, por supuesto, esa es la verdad, gracias, y empezamos, y nos emocionamos con el asunto, y simplemente dicen, no, todavía no le puedo contar, sí. Si le cuento esto y ni siquiera si logran entender realmente qué es verdad o qué es mentira, ¿cómo le voy a contar lo que realmente es? No es están que en también nuestra hay otro capacidad de tema, entenderlo, ¿no? también hay ¿No? otro tema, y yo no estoy descubriendo la pólvora, pero hay varios investigadores que lo que se han dado cuenta como un patrón es que estos seres o lo que sean, buscan ciertas características comunes entre los supuestos contactados, ¿no? Y parece que buscan gente particularmente receptiva a ciertos mensajes, o por lo menos que no sea un escéptico así frontal, o sea, escépticos ha habido, pero que tenían cierto grado de curiosidad y de apertura, ¿no? Y muchísimos más que eran gente que sí estaba dispuesta a creer en cualquier cosa, ¿no? A creer que ve un punto en el cielo y es una nave nodriza de múltiples colores y que además viene hacia ellos porque son súper especiales, ¿no? Entonces, es como que estos seres observaran, ¿no? Si es que son seres también, ¿no? Yo creo que Observaran y dijeran, vamos a ver, hay una evaluación continua. entonces, ¿qué sentido tendría su experimento si ya saben que esas personas son proclives a reaccionar de esa manera? O sea, si justamente no están buscando pues a un físico de primer nivel en el CERN o en la NASA, no, si no están buscando pues a una persona que está hambrienta de creer en el primer plato que le presentan, ¿no? Entonces, Pero es mío. ojo, ojo que hay un contacto importante, no recuerdo el nombre, que es básicamente era un científico. Voy a ver bien este asunto porque también cuando salió esta historia y salió esta noticia, o cuando la persona fue a contarla, después de que la contó, no se supo nada más de qué pasó de esto, ¿no? Ujú, Pero una persona que sí, muy relacionada con el tema de la tecnología, con el trabajo que tenía, justamente tenía que ver con análisis, era una persona en la parte científica, una persona puntera dentro de todo esto, ¿no? Que lo que tuvo fue justamente un contacto con grises, ¿no? Y él comentaba esta manera de contactarse, la información que se le entregó, porque se le entregó no un mensaje, no se le entregó una doctrina, no se le entregó conocimiento, algo así en bruto, números, cantidades, pero sin embargo, en medio de toda la información encriptada que se la estaban transmitiendo, la única palabra que realmente pudo sacar de ahí fue ADN, fue la única. Voy a sacar un poco, tratar de recuperar esta historia. Quizás para la siguiente podamos comentarla, ¿no? Pero si te Pero das cuenta, es también la excepción que confirma la regla, porque ¿por qué nos sorprende tanto este caso? Porque hay poquísimos, por no decir que es uno o dos, pero claro, generalmente estos seres a los que buscan es a personas que pues terminan pasando lo que ocurre, crean una secta platillista, terminan creyéndose los elegidos, bueno, este, pues a ver, ponte a pensar en esto con que estábamos conversando hace un segundo, con el tema de este libro, de este manga, que es el del futuro que yo vi, de esta ujú, chica Ryo Tatsuki. Te estaba comentando también que hay un físico que tiene que ver con esto, que es Kunio Yasue. Kunio Yasue se le conoce a él por esta fórmula, que él tiene en forma de visión realmente, en un estado alterado de conciencia. Él ve una fórmula, ve una ecuación, llega a su casa
Y esta ecuación que vio en ese momento la empieza a analizar y se da cuenta que es un derivado de la ecuación de Schrödinger. Y es básicamente física cuántica, pero sin embargo este derivado lo logra hacer a través de la estocástica, que básicamente es otra rama de la ciencia, de la física, que lo que ve es probabilidades. Y es el fundamento principal justamente de la cuántica es las probabilidades que van colapsando por un elemento externo y después esa probabilidad que colapsa se transforma en la realidad en sí. Solo que escrito desde el idioma de la física clásica. Básicamente el encontrar una fórmula que une estas dos cosas, estas dos ramas de la física que no están emparentadas, ¿no? Y esto le vino en un estado alterado de conciencia. Tal vez estos contactos, incluso los grandes científicos y descubridores cuentan muchas veces que muchas de las inspiraciones que tenían, pues estaban pescando en un río y de repente, ¡pum!, le apareció ¿cómo se llama? La idea de un invento X. Entonces, quizás este contacto o esta transmisión de información sucede más a menudo de lo que pensamos, ¿no? Si tú tienes una empresa de varios millones de dólares a través de una cosa que te inspiró, que vino desde el cielo de donde vino, pues imagino que un Elon Musk o un, qué sé yo, un Bill Gates o llámate cualquiera, el problema es que todos los que voy a nombrar van a relacionarlo con una conspiración, pero un Thomas Alva Edison, que es justamente el que cuenta esto, pues no es normal que te diga, yo hice mi fortuna a través de una visión, ¿no? O una Ujú, cosa parecida, ¿no? Es curioso que Alva Edison después se puso a buscar crear el fonógrafo porque realmente lo que quería era escuchar a las almas, por ejemplo, ¿no? De las ujú, personas que se han ido, ¿no? Pero hay detrás de todo esto que es ciencia, a veces hay un trasfondo mucho más esotérico, profundo. pensamos, ¿no? Ujú. Entonces, quizás es que estamos en una caja de resonancia que, que algunos pueden escuchar o no, y que quizás algunos están evolucionando para poder tener contacto a esta concesión local, la cual tanto insistimos, ¿no? Pero me pareciera, a mí, desde mi punto de vista, me pareciera que la gran mayoría de los fenómenos que no entendemos, que la ciencia le cuesta cada vez más negar y que muchos de los científicos están atreviéndose más a investigar, tu- se respondiesen con este punto, ¿no? Por eso es que me parece tan importante y quizás el verlo desde este punto de vista nos haga entender mejor el fenómeno ufológico en sí también. Ujú. Y el resto. Masaru, Entonces, yo quiero darte muchísimas gracias, quiero darte todas las gracias por estar nuevamente en esta edición de Misterios al Anochecer. Ha sido una conversación muy interesante que sé que han de haber disfrutado los oyentes y pues ya será hasta una nueva ocasión en que nos encontremos por estos u otros rumbos. esperemos, sí. Siempre súper entretenido conversar, charlar de este tipo de cosas y reflexionarlo. La verdad que disfruto mucho estar por aquí. Sí, sí, Muchas gracias, en verdad. los oyentes no lo saben, pero siempre hay un detrás de cámaras o un detrás de micrófonos, como quieran decirlo, y este programa para grabarlo ha sido bastante accidentado, ¿no? Bueno, ya algún día lo contaré a modo de blog. Amigos, entonces nos estamos escuchando en la siguiente edición de Misterios al Anochecer, ya sea en Radio Arequipa Internacional FM o en la www.radioarequipa.com, en Radio de los Andes 99.5 y su página web en Lima Sur, en edenex.es, la radio del misterio, el Misterio Infinito Perú en YouTube, en Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify y también estamos subiendo algunos programas a iVoox bajo el nombre Misterios al Anochecer Radio Podcast. Yo soy Fernando Chapi Martínez, hasta la próxima ocasión, Dios los bendiga, como dijo Tito Bambino, y sobre todo, acuérdense de Misterio Infinito Perú en YouTube. Eso es clave. Así como el Perú es clave, eso es clave. Así que ahí suscríbanse. Nos estamos escuchando. Chao. Hasta la próxima. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer.